Amén. ¿Tienen sus Biblias? Cuando encuentre Efesios 6 se pone en pie para que leamos la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 5 al versículo 9. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Hay un título ahí que aparece en algunas Biblias que dice siervos y amos, ¿cierto? Dice así la palabra de nuestro Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Toma asiento. Le voy a pedir que tome atención. Nosotros en nuestros trípticos vemos que el título del sermón de hoy día es A siervos y amos. Y a modo de introducción, nosotros podemos ver claramente que la palabra siervos es la palabra esclavo en el original. Y en esos tiempos existía esclavitud. Era algo normal. La esclavitud era algo que en la sociedad en general estaba. Y hoy día nosotros vemos estos conceptos de esclavitud súper alejados de nosotros, súper como que ya no existen. La pregunta es, ¿existe la esclavitud hoy? Sí. Es lamentable que hoy día existe la esclavitud. Y según algún estudio que se hizo en el 2018, se estima que más de 40 millones de personas en el mundo son esclavas. 40 millones de personas en el mundo. Imagínense que podríamos hablar de que es más de 2 veces toda la población chilena esclava hoy día, hermano. ¿Qué significa esclavitud? Esclavitud es una persona que carece de libertad y de derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera mercancía. Es una condición donde las personas no tienen ni un derecho, cero derecho. Y en ese contexto, en ese entendimiento es que Pablo le está escribiendo a los efesios. En ese tiempo habían esclavos. Y también le habla a los amos. Yo creo que no había muchos amos de esclavos o dueños de esclavos en ese entonces en la iglesia, pero sí lo sabía. ¿Ya? El punto es cómo nos relacionamos con nosotros en esta sociedad chilena con este mensaje. ¿Será porque hoy día nosotros no somos esclavos? Tendríamos que decir, bueno, vamos a pescar entonces el versículo 5 al versículo 9 y no lo vamos a considerar porque no tiene que ver con nosotros. De ninguna manera, diría Pablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mucho que nosotros podemos tomar de estos pasajes. Porque hoy día vivimos, pensémoslo así, en una especie de esclavitud moderna, y es que podemos tener varias lecturas. Y hablando específicamente de nuestras labores laborales, ¿cierto? Valga la redundancia. Nosotros tenemos jefes, que en este caso serían nuestros amos, entre comillas. Y nosotros muchos somos siervos, que también tenemos jefes por delante. Los que somos, pensemos así, que cumplimos funciones a alguien más, somos, en este caso, los siervos. Y en este sentido nosotros vamos a poder aplicarlo a nosotros como iglesia. Si nosotros estuviéramos no sé, pensémoslo en un lugar donde fuésemos esclavos, claramente tendríamos que verlo de forma mucho más literal.
pero nosotros tenemos algún cierto grado de esclavitud hoy día cuando nos enfrentamos al mundo laboral, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando Pablo escribe esta carta, la escribe en un contexto específico. Y la palabra, cuando nosotros nos vamos al texto, la palabra en griego es la palabra doulos, que quiere decir esclavo. Nosotros en nuestras traducciones decimos, bueno, dice siervos, pero en el original la palabra es esclavos. Hay un contexto histórico de por qué se ha suavizado, se ha utilizado una especie de eufemismo con esto, suavizar esta palabra, porque para que la gente no diga, es que la Biblia está apoyando la esclavitud, ¿cierto? Por eso se ha utilizado esta palabra, para que no suene tan dura. Pero si nosotros leyéramos literalmente, diría, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cierto? Ahora bien, hay diferentes tipos de esclavitud. Hay una esclavitud que es este yugo puesto cuando tú básicamente no tienes derechos, tienes un dueño que te compra, vende, hace contigo, te mata, lo que quiera, porque tú eres una especie de propiedad. Pero hay otro tipo de dominio, de esclavitud, que es esta persona que está dominada por una pasión o por un vicio, y que necesita vivir, que necesita de esto para vivir o sentirse bien. Una persona, por ejemplo, es esclava de una droga, una persona es esclava de algún vicio específico. Esto también, también es esclavitud. Y por ejemplo también se usa a modo de, esta palabra se usa a modo de, a modo figurativo, cuando nosotros queremos hacer aumentar ciertas cosas y decimos, no sé, pues yo trabajo 12 horas al día y yo diría, o alguien me diría, tú eres esclavo del trabajo. Se usa como una forma literaria, una figurativa, ¿ya? Pero nosotros hoy día vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con la esclavitud laboral, con la esclavitud, digamos, esta relación de siervos, que en este caso sería representada por quién, por las personas contratadas. Todos, la gran mayoría de nosotros tenemos algún trabajo a quien le tenemos que rendir cuentas. Y amos, en este caso podríamos hablar de los jefes o las personas que tienen algún grado jerárquico mayor o que tiene gente a su disposición. ¿Amén? Entonces nosotros hoy día, aplicativamente a nosotros, vamos a poder comprender qué le está diciendo Pablo a los esclavos, a nosotros, los que trabajamos, los que rendimos cuenta a algún jefe. Y Pablo habla de 7 observaciones, las cuales vamos a ver nosotros y tendremos que ir aplicándolas. 7 observaciones a los siervos, o en este caso a nosotros los que cumplimos funciones debajo de alguien. Lo primero que establece Pablo, el primer consejo, es obedecer con temor y temblor. Y si nosotros pudiéramos resumir esto, estamos hablando de respeto. Obedecer con respeto. ¿Y qué es el respeto? El respeto es una consideración, ¿cierto?, acompañada de sumisión, con que se trata a una persona o a una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que determina esta relación y que lleva a acatar, ¿cierto?, lo que esta persona dice, o esta ley también puede ser, o establece, o a no causarle alguna ofensa o perjuicio. Entonces, si nosotros hablamos de los esclavos, Pablo está llamando a los esclavos a obedecer a sus amos con respeto. Lo primero, si nosotros lo llevamos a nosotros, cuando tenemos nuestro jefe, lo primero que nosotros podríamos aplicar a nuestra vida es, a pesar de que muchos no tenemos muy buena relación, o sea, muchos no tienen, yo tengo buena relación con algún jefe que tengo, pero hay personas que no tienen buena relación con su jefe. Pero lo primero es establecer esto. Usted, como hijo de Dios, obedezca a sus jefes con respeto. El primer consejo que Pablo establece. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos respetar a esa persona? Y la verdad es que todos sabemos que tenemos un Dios soberano, ¿cierto? Un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Y esa persona que está puesta por encima de usted
está puesta por Dios. Cuando usted presenta o responde con respeto a esa persona, usted está respondiendo con respeto ¿a quién? A Dios. Y esta relación de que a quién le estamos sirviendo, este entendimiento, vamos a poder verlo con mayor detalle más adelante. El segundo punto que aparece, que Pablo llama, es obedecer con sencillez de corazón. Esto quiere decir con humildad. Obedecer con humildad. Yo no sé si, y esto siempre lo pasa, el jefe le dice, oye, hace esta cosa de tal manera, y ahí sale, no, pues que no es así, porque es para acá, ellos hacen lo mejor. La verdad que usted no es llamado a eso. Y tiene que, si usted tiene mejores ideas, usted preséntelas con respeto. Fíjese que nosotros poco a poco vamos a ir entendiendo que hay ciertas formas de movernos de nuestro trabajo. El jefe le dice haga esto y usted dice no, voy a hacer lo contrario. Eso a Dios no le agrada. Eso no es lo que Dios quiere de usted como hijo de Dios. Eso no está bien delante de Dios. Primero, obedezca con respeto. Y si usted tiene una mejor idea, si usted es mucho más brillante, presente esta idea ¿con qué? Con respeto. Y segundo, con humildad. ¿Y humildad qué es lo que es? Humildad es que se mantiene abajo, es que se mantiene pequeño, es que se hace poco a sí mismo, ¿cierto? Es todo lo contrario del orgullo. El orgullo es aquí te las traigo Peter, y yo soy el más máquina, yo hago todas las cosas perfectas. Pero usted, como en su calidad de siervo, no es llamado a decirle al jefe, no, es que tú no sabías hacer las cosas, déjamelo a mí. No, haga las cosas con respeto y con humildad. Cuando su jefe le diga, haga esto, usted hágalo. ¿Por qué? Porque cuando usted cumple su función, usted está cumpliendo su función. Si el jefe le dice, hazlo de esta manera, y usted lo hace de esa manera, usted ya no es responsable. El responsable es su jefe. Entonces, cuando su jefe le dice, hágalo de esta manera, y usted lo hace de otra manera, adivine qué, el irresponsable es usted. Entonces, ojo con esto, porque lo que nosotros vamos a poder comprender es que nosotros no solamente somos hijos de Dios aquí en la iglesia, donde somos todos espirituales, sino hasta las cosas más mínimas. Dios en su palabra nos está llamando ¿a qué? A que en todo lado nosotros presentemos a Cristo. Y en nuestros trabajos podemos hacerlo. Amén. Entonces, cuando nosotros obedecemos con humildad, con sencillez de corazón, dice lo siguiente, como a Cristo. Y hace este coma, como a Cristo. ¿Por qué? Porque podríamos hacer esta comparación. ¿Acaso en la iglesia, cierto? Nosotros, imaginemos esto, imaginemos que Cristo está en cuerpo terrenal aquí y fuese mi jefe. ¿Yo cómo me presentaría a él? Si Jesucristo me dice anda y camina 10 kilómetros golpeando las puertas y predicando el evangelio, tú le dirás, no, pues es que usemos las redes sociales, pues si al final usted sería tan patudo de decirle a Cristo, no es como tú lo dices, sino que es como yo creo que se tiene que hacer. Bueno, en esa misma parada usted tendría que ponerse como ejemplo en sus propios trabajos. Y esto es lo que nos está llamando Pablo, obedecer con sencillez de corazón como a Cristo. Entonces, cuando usted ve a su jefe, imagine que está obedeciendo a Cristo. Cuesta, pero es parte de cómo nosotros nos vamos a ir cada día moldeando nuestras vidas más a lo que realmente deberíamos ser y proyectar como hijos de Dios. Amén. El tercer punto que Pablo dice es no sirviendo al ojo, no para agradar a los hombres. Y esto tiene que ver con integridad. Esto tiene que ver con que yo no necesito que mi jefe esté todo el día así mirándome para que yo haga mi labor. No significa que mientras mi jefe está afuera, yo estoy metido en el teléfono, estoy descansando, estoy 2 horas en el baño. No. Nosotros tenemos que empezar a actuar responsablemente y con integridad. No para la apariencia, no porque cuando mi jefe llega y yo estoy pero trabajando full, ¿para qué? Para que diga, oye, qué bueno este trabajador. Pero apenas mi jefe se da la vuelta, yo me echo.
Eso habla muy mal de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer. Nosotros somos llamados ¿a qué? Por Pablo, y atendiendo que la palabra de Dios, somos llamados a no servir al ojo, sino que servir en todo momento, cuando nadie me ve. Y ahí es cuando yo realmente estoy mostrando mi integridad. Porque recuerde algo, hermano, su jefe no lo está viendo perfectamente, pero hay alguien que lo está viendo en todo momento, y ese es Dios. Y es a Él el que nosotros debemos obediencia total 24/7. No solamente cuando mi jefe o alguien me está mirando, mi compañero, no, es en todo momento. Entonces nosotros como trabajadores hoy día, no sirvamos al ojo, hermano. Si Dios estuviera acá, nos diría, no sirva al ojo, sirva con integridad. Primera de Crónicas 29:17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. La integridad tiene una relación muy cercana con la rectitud. Hermano, cuando usted está haciéndose el loco, está descansando y sacando la vuelta, usted no está siendo recto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pagan por 45 horas de trabajo, no por 20 en las que mi jefe me está viendo. 45 horas de trabajo. Y usted cuando llega al fin de mes no quiere que le paguen 20 horas de trabajo, quiere que le paguen las 45, ¿cierto? Entonces, cuando usted entienda que usted está pidiendo un sueldo por 45 horas, trabaje las 45 horas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No han de agradar los hombres con el propósito final de que digan: uy, qué maravilloso, ¿cierto? Uy, qué trabajador. No, no es lo que nosotros somos llamados a hacer. Tenemos entonces hasta el momento tenemos 3 puntos que tenemos que empezar a ver en nuestras vidas. Obedecer con respeto, con humildad y trabajando con integridad, íntegramente. El cuarto punto es sirviendo como esclavos de Cristo. Y esto tiene que ver con un entendimiento profundo de nuestra posición como hijos de Dios, hermanos. Vuelvo a repetir, nosotros no somos hijos de Dios solamente en los estudios, ni los domingos, ni cuando nos juntamos nosotros como hermanos. Usted es cristiano, hijo de Dios, en su trabajo. Y tiene que entender que lo que le está diciendo Pablo es: trabajen, ejerzan sus funciones. Imagínense, se lo está diciendo a esclavos. ¿Que los esclavos no tenían sindicato? Los esclavos no tenían ni un derecho. No les pagaban por eso. Con suerte les daban comida. ¿Cuánto más a nosotros, que cuando ejercemos una labor nos pagan? Con mayor conciencia, con mayor entendimiento deberíamos saber que cuando nosotros estamos ejerciendo nuestras funciones laborales, estamos sirviendo a Dios. Una de las características fundamentales del movimiento reformado era este nuevo entendimiento de cómo las personas trabajaban. Porque ¿saben qué? Las personas trabajaban entendiendo que todo lo que hacían, lo hacían para Dios. Y el Europa hoy día, el Europa ordenado, Europa trabajador, inteligente, avanzado, totalmente con civilizaciones totalmente ordenadas, este entendimiento viene desde la Reforma. Desde la Reforma es cuando cambia totalmente la forma de pensar. El católico por sí mismo era como el empleado público que vemos hoy día, ¿cierto? Y es como la burla que se le hace, que el empleado público es: mientras me ven, yo cumplo, estoy en mi horario, son 5 para las 8 que yo salgo a las 8 y ya me estoy yendo. No, el reformado entendía que su trabajo era un trabajo que le estaba rindiendo a Dios y trabajaba full time. Esta obediencia debe ser prestada como a Cristo, como a Dios mismo. Y fíjense que lo dice 3 veces en el texto que nosotros leímos. Con temor y temblor en el versículo 5, como a Cristo. En el versículo 6, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo. Y el versículo 8,
en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno recibiere, ese recibirá el Señor, sea siervo libre. En el 6 también lo dice, como siervos de Cristo. La verdad que nosotros deberíamos hacer todas nuestras cosas, hermanos, todo nuestro trabajo, como si lo estuviéramos haciendo a Cristo. El apóstol Pablo quiere decir entonces que vuestro servicio debe ser lleno de energía, entusiasmo, dedicación, como si fuera hecho para Dios mismo. Y esto lo vamos a poder hacer, hermanos, cuando nosotros cambiemos nuestra mente, cuando empecemos a poner la mente de Cristo en nosotros, cuando nosotros empecemos a tener un nuevo entendimiento de que todas las cosas están relacionadas con Dios, no solamente lo que tiene que ver en el ámbito eclesiástico, no. En todo sentido nosotros estamos sirviendo a Dios. Ahora ustedes jóvenes dicen, bueno, yo no trabajo, pero ustedes estudian. Y su función, su trabajo hoy día es estudiar. Ese trabajo también tienen que hacerlo con respeto, con humildad, no sacando la vuelta, aunque uno en el colegio molesta harto, ¿cierto? Y la pasa bien. Pero aún así tiene que hacer, cuando usted está en hora de clases y tiene un profesor encima, ustedes se preocupan de su profesor. Quinto punto, sirviendo de corazón. Y esto tiene que ver con la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es firmeza y constancia en los afectos. Firmeza y constancia en ideas, firmeza y constancia en obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que yo establecí. Eso es lo que es fidelidad. Y cuando nosotros servimos de corazón, servimos fielmente, servimos con transparencia, servimos a conciencia y servimos diligentemente. La diligencia, hermano, es algo fundamental cuando nosotros hacemos las cosas de corazón. Es como, pensémoslo así, cuando jugamos un partido. Y nos apasiona el fútbol, ¿cierto? Y los que jugamos a la pelota, o los que jugábamos, ya en el juego. Pero cuando te apasiona el fútbol, tú las corrís todas, tú lo hacís, tú te esforzás, ¿cierto? Subís, bajáis, vais, hacía el gol, pero después venía a defender, viene un pelotazo, ponís la cara. ¿Por qué? Porque tú estás comprometido. Lo mismo te dice Dios. En tu servicio, hazlo de corazón, hazlo con entusiasmo, hazlo con entrega, hazlo con ganas. Porque cuando tú lo estás haciendo así, acuérdate que tú no lo estás haciendo para tu jefe, para que se haga rico, no. Tú lo estás haciendo para Dios. Porque todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como si lo hiciéramos a Dios. La excelencia es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar. Amén. Punto 6. Sirviendo de buena voluntad. Y vuelve a decir, como a Dios. Con entusiasmo, volvemos a decirlo, con energía, y no así. ¿Cierto? Haga esto. Le agrada, y esto, si nosotros lo vemos la palabra, le agradará a Dios que, oye, Juanito Pérez, no sé, necesito que hagas eso. ¿Qué proyectamos nosotros como hijos de Dios cuando actuamos así? ¿Qué proyectamos? Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que proyectamos como hijos de Dios. Y esto es importante porque usted está mostrando a Cristo. Nosotros que somos parecidos a Cristo y hablamos de Cristo y que Cristo aquí, que Cristo allá, y vamos a hacer una oración y ponemos la cara, ahí está Cristo. Ojo, hermano, que todo lo que nosotros hagamos, la gente los ve. Seamos responsables. Haga las cosas de buena voluntad. A un hombre le preguntaron, a un hombre que iba feliz por la calle con una carretilla llena de ladrillos. Iba feliz, con calor, 600 grados de calor, transpirando, cansado, pero iba feliz. Y alguien le dice, oye, pero ¿cómo tú estás feliz haciendo eso? Y él estaba trabajando en la construcción. Y él dijo, es que estoy construyendo para Dios. Cuando usted empieza a entender que usted sirve a Dios, usted va a empezar a disfrutar de su trabajo. Usted va a empezar a vivir y a disfrutar, digamos, a entender,
a que el trabajo no sea un tremendo peso, sino que sea algo con entendimiento, en lo cual usted se va a gozar. Porque ¿quién no se gozaría de hacer algo para Dios? Todos. Cualquier persona que pueda hacer algo para Dios se siente lleno, se siente feliz, gozoso. Muchas personas no pueden trabajar en la iglesia por ese motivo. Bueno, créame que cuando usted está trabajando, también está sirviendo a Dios. Esa es su oportunidad. Punto 7. Sabiendo que el bien que uno hiciera, eso recibirá del Señor. Esto habla de tener temor de Dios. Esto habla de entender quién es Dios. Es la naturaleza de la obra, lo que nosotros hacemos, la naturaleza de esta obra, lo que determina la recompensa. Y esta naturaleza está incluida, por supuesto que está incluida nuestra motivación. No solamente venir a la iglesia, sino por qué venimos a la iglesia. ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? O hacer las cosas bien. Por ejemplo, usted es un maestro en lo que usted hace. Es capo, es seco. Pero eso no determina la recompensa. ¿Sabe qué va a determinar la recompensa ante los ojos de Dios? ¿Por qué lo está haciendo? Porque si usted lo hace con entendimiento de que es para Cristo, por mucho que lo haga mal, Dios mismo también lo va a recompensar bien. Porque Dios conoce la profundidad de nuestros corazones. Es como en el fútbol, es la intención lo que vale, ¿cierto? Tú ibas con una pata así gigante, voladora, no le pegaste, pero te vas a dar con roja igual, porque la intención es la que vale. Asimismo, nosotros, hermanos, todas las cosas que hagamos con las disposiciones también está incluido en esto. O sea, si yo me voy a mi trabajo y me esfuerzo y sé que lo hago para Dios y lo hago con respeto, con humildad y no sé, y las cosas salen mal, bueno, Dios me recompensará para bien igual. Porque la disposición es la que determina la recompensa. Esto son 7 pasos, 7 puntos, y que son solamente los 7 puntos que aparecen acá. Si nosotros tratáramos de expandir esto, podríamos ver muchas más cosas que ver respecto de los siervos. Pero lo que en este pasaje nos está diciendo Pablo. 7 puntos para nosotros los que tenemos un jefe. Se los voy a recapitular para que no se le olvide usted cuando mañana se presente al trabajo. Primero, sirva y obedezca con respeto. Segundo, con humildad. Tercero, con integridad. Cuarto, entienda que esto lo está haciendo para Dios. Quinto, con fidelidad. Sexto, de buena voluntad. Y séptimo, con temor de Dios. Pero Pablo, en estos pasajes que estamos leyendo aquí, no se queda ahí, sino que también se hace cargo de ¿quién? Del que está en la otra vereda. El amo, el jefe, el dueño, el que está en una posición de liderazgo. A él también, o a ellos también, Pablo le hace ciertas observaciones, pero ellos le hace 3 observaciones. Primero, le dice, haced con ellos con la misma actitud como para Dios. Amos, haced con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos también es vuestro Dios. Lo primero que apela Pablo es a un sentimiento de reciprocidad. Es decir, haced con ellos como, de alguna forma, como tú quieres que ellos hagan contigo. En otras palabras, promover el bienestar de vuestros esclavos del mismo modo que esperáis que ellos promuevan los vuestros. Esto tiene un principio que no solamente aplica para un dueño, ¿cierto? Sino que nosotros, como hijos de Dios, todos somos llamados a vivir así. Lucas 6:31 dice, y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Entonces, a los amos le dice lo siguiente, si ustedes quieren que sus siervos, sus esclavos, trabajen muy bien para ustedes, o a los dueños en este caso, si ustedes quieren que sus trabajadores hagan las cosas
bien, con buena motivación, que ustedes puedan tener buenos resultados, lo primero es preocúpense del bienestar de ellos. Reciprocidad, no solamente que tú me des, sino yo también como jefe que tengo la posibilidad, te voy a dar a ti. Es lo primero que plantea Pablo, mostrar el mismo interés en ellos y sus asuntos como esperas que ellos muestren interés por ti, por las cosas que tú haces. Entonces el primer llamamiento a los amos es, y yo no sé si usted tiene jefe o si usted está en una posición de liderazgo, si usted la tiene, es preocúpese del bienestar de ellos. Segundo, dejando las amenazas. Y esto tiene que ver con liderar de buena forma. No, oye, o así esto o te despido, ¿cierto? O así esto o te vas. Dios no se agrada de ese trato. Es un mal trato. Pensemos en esto. Si nosotros nos vamos a la esclavitud y volvemos un poquito 2000 años atrás, específicamente a los efesios, o a los esclavos en sí mismos, cuando un amo amenazaba a un esclavo, no lo amenazaba con que lo iba a despedir y después que iba a tener su seguro de cesantía y se iba a ir y iba a encontrar otra pega. No, las amenazas eran: te mato, te vendo, te descuartizo, total, eres mi propiedad, hago lo que quiero, te saco la piel, da lo mismo, yo hago lo que quiera. Y fíjense que ese esclavo no tenía ni una defensa, ni siquiera la ley lo amparaba, él no tenía ningún derecho, ni uno, hermano, cero derecho. Ahora nosotros, los siervos de este tiempo, en esta sociedad más que nada, tenemos muchos derechos, tenemos que nos defienda, hay derechos laborales, hay de todo tipo de cosas. En ese contexto súper duro del primer siglo, donde decía a los amos, no lo hagan con amenaza, siendo que ellos tenían todo poder. Ellos tenían todo poder de hacer todas las cosas que querían con los esclavos. Hoy día nosotros como jefes no podemos hacer muchas cosas. Pero aún así nos dicen, háganlo bien. Si ellos tenían que hacerlo bien, que tenían todo el poder, ¿cuánto más nosotros como jefes tenemos que hacer las cosas bien? Usar la psicología, tener paciencia, más paciencia, más paciencia. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es esto: háganlo de buena manera. En vez de decirle, si no haces esto te vas, es decirle, bueno, si tú haces esto, yo te voy a premiar. Si tú haces esto, no sé. Segundo punto, entonces, a los jefes, a los que están en posición de liderazgo, hagan las cosas de buena manera. Ahora, fíjense en esto. Y uno puede decir, no, que yo no soy jefe de nadie. Pero, por ejemplo, usted tiene que cambiar la cocina. Y va a venir alguien a hacer un trabajo usted a su casa. Usted va a estar en una condición de jefe. Y en esa condición de jefe, esto también aplica a usted. Porque no se trata, oye, ¿va a venir la cocina o te vas? No. También usted tiene que tener y hacer las cosas bien. Decirle, oiga, hablar con las personas. La persona que le viene a cortar el pasto no es menos que usted. Cualquier persona que venga a hacer cualquier cosa, que le va a prestar cualquier servicio, no es menos que usted. Cuando usted va a un restaurante, hermano, no sé si te ha pasado con típico esta persona, gente petulante, gente prepotente, gente que no tiene ni una educación, que trata mal a un garzón, ¿cierto? No sé, porque le trajo la comida helada, lo que sea. Usted también está cumpliendo una función de jefe en esa situación, porque le están prestando un servicio, y usted también llamado a hacer las cosas bien. Exprésese con respeto. Busque de que no solamente él se preocupe de usted, sino que también usted promueva el bienestar de la persona que le está prestando un servicio. Nosotros estamos afectos a esto en todo sentido. Hoy día vivimos en esta sociedad donde los servicios van y vienen, ¿cierto? Nosotros tenemos que entonces tratar con respeto a esa gente también. Y lo tercero, sabiendo que tienen el mismo Dios. Y sabiendo que tienen un mismo Dios es una especie de recordatorio para los jefes. Es un recordatorio para los que están en una posición de liderazgo, de jefatura,
de condición económica superior, y el llamado es este: acuérdate que tú estás en esta posición primero porque Dios la da, pero ese Dios que está ahí, que te puso en esa posición, es el mismo Dios de Él. ¿Y Dios qué hace? Dios hace justicia. Dios le da a cada uno también conforme a sus obras, en este caso. Entonces, como nosotros actuemos, también Dios va a pagar. Nosotros hacemos las cosas bien y vamos a ser recompensados. Eso mismo lo dice la Escritura. Y así como nosotros estamos en una posición de liderazgo, etcétera, lo que sea, nosotros somos responsables de lo que hacemos. Ojo con hacer las cosas en forma responsable, entendiendo que el Dios del jardinero es el mismo Dios suyo. Y la posición de privilegio que usted podría tener es dada netamente por Dios. Amén. El mismo Dios es el Dios de ambos. En ese sentido, no te jactes porque tienes una condición X. Tú que eres jefe, que eres dueño, no te jactes de eso. No digas, que yo soy una máquina. No. Dios te puso ahí. Tómalo con responsabilidad. Hay un ejemplo en la Biblia de un siervo ejemplar, de un amo ejemplar. Y este amo ejemplar es Filemón. No sé si usted lo ha escuchado. Filemón tiene una carta cortita, de un capítulo, que básicamente nosotros en esa carta podemos descubrir ciertas características de Filemón. Pablo tenía un hermano que era Onésimo. Onésimo era un esclavo. Filemón era el amo de Onésimo. Onésimo se había escapado. Onésimo se convierte al cristianismo, conoce a Pablo. Y Pablo, que conocía a Filemón, le dice a Onésimo el esclavo: ve y vuelve con tu amo. Y aprovecha y llevarte esta cartita. En esa cartita, Pablo le empieza a decir: bueno, Onésimo, tú, Filemón. Y fíjese lo que le dice en la carta de Filemón, los versículos 4 al 7. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Lo primero que entendemos de este jefe: era un hombre que tenía amor y fe en Jesús. Pero también dice: y para con todos los santos. O sea, vemos también de esta persona que estaba en posición de jefatura, que no solamente amaba a Dios y tenía fe en Dios, sino que amaba a sus hermanos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre en una posición privilegiada, tenía esclavos, pero era una persona que amaba a Dios, era una persona que amaba a sus hermanos y que promovía y confortaba a sus hermanos. Es ahí un ejemplo de liderazgo, es un ejemplo de una persona que está en una posición de bien, y es una persona que nosotros deberíamos apuntar o sacar ciertas cosas de nosotros cuando estemos en esta posición de liderazgo, ¿cierto? Cuento corto, se supone que Onésimo le lleva la carta para que lo reciba y al final entendiendo también que son hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero concluye el versículo 9 de lo que estamos hablando hoy día con una sentencia: porque para Dios no hay acepción de personas. Y esto tiene que ver claramente con el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una relación de esclavo-amo y llevada al día de hoy, persona que trabaja, ¿cierto?, empleado con el jefe. Pero Dios dice que no hace acepción de personas. Para Dios no hay diferencias entre aquel que trabaja y saca la mugre y aquel que está mandando. No hay diferencias. Para Dios son personas iguales. Es por eso que ambas personas tienen que tener esta consideración, que ante los ojos de Dios son personas iguales. Y así como Dios no hace esta acepción de personas, nosotros no deberíamos hacerla tampoco. La Biblia habla en otras muchas partes de que Dios no hace acepción de personas. En Hechos, por ejemplo, Pedro dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y mucha gente en la iglesia habla de hacer acepción de personas. Y mucha gente cree algo de hacer acepción de personas y ni siquiera sabe lo que significa. ¿Cierto? Entonces, para nosotros comprender qué significa que Dios no hace acepción de personas, tendríamos que preguntarnos primero, ¿y qué es hacer acepción de personas? Cuando usted va a la RAE, ¿cierto?, dice lo siguiente: acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras. Y ahí cualquier arminiano diría, oh, ¿viste? ¿Viste que Dios no elige? Pero cuando nosotros continuamos, dice, por algún motivo o afecto particular. ¿Qué quiere decir esto? Hacer acepción de personas es favorecer, elegir o hacer o decirle a alguien, ven, fundamentado, condicionado por alguna característica que estas personas tengan. Este argumento, en vez de ser, esta sentencia, en vez de ser un argumento a favor de la doctrina arminiana, es una doctrina asesina de la doctrina arminiana. ¿Por qué? Porque hace lo siguiente: te está diciendo que Dios elige, pero Dios no ve tu condición económica, Dios no ve si eres blanco o eres negro, Dios no te ve si es que eres inteligente o tonto, Dios no ve absolutamente nada diferente en los hombres para elegirlos. Lo vimos en Efesios 1. Dios elige conforme a su voluntad, a su sola voluntad. Es por eso que cuando nosotros comprendemos que cuando somos hijos de Dios y somos llamados por Dios, hemos sido receptores de un tremendo sacrificio. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? La palabra dice que Dios no hace acepción de personas, pero nosotros como hijos de Dios, entonces, ¿qué somos llamados a hacer? A ser como Dios. Y somos llamados a no hacer acepción de personas. Y fíjense que lamentablemente nosotros día a día hacemos esta acepción de personas. La iglesia históricamente ha hecho acepción de personas. Y ya en el primer siglo hay un llamado fuerte respecto de una situación que se da siempre en las iglesias. Santiago 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ojo con lo que nosotros vemos. Ojo cómo tratamos a las personas. Y esto no solamente tiene que ver con la iglesia, hermano. Tiene que ver cómo usted trata a la demás gente. Si usted al pobre, al menoscabado, al indefenso, usted lo trata de una forma diferente al cuico, que tiene todas las cosas, al rico. Ojo con eso, porque usted está haciendo acepción de personas. Usted está cometiendo un tremendo error. Usted no está mostrando a Cristo. Usted está actuando mal. Así como Dios no hace acepción de personas, no la haga usted. Si a su casa viene a comer el rico más rico del universo y viene a comer el pobre más pobre del mundo, trátelo de la misma forma. Porque son ambas personas igual ante los ojos de Dios. Así como para Dios no hay ricos ni pobres, tampoco debe ser para nosotros. Y nosotros, como siempre, tenemos que mirar a Cristo como el gran ejemplo de todas las cosas. Cristo compartía y conversaba de la misma forma
con personas de poder y con la gente necesitada, con la gente pobre, con prostitutas, con pecadores. Con todos será igual. Cristo, nuestro máximo ejemplo, nuestro Salvador, nuestro Señor, debe ser el referente máximo de todas las cosas. No empecemos no sigamos o no actuemos de acuerdo a lo que nosotros vemos. Actuemos como si estuviéramos actuando para con Dios. Si su jefe le cae mal, piense que usted le está sirviendo a Dios. Si usted tiene mucha confianza con su jefe, piense que está haciendo igual para Dios. Si usted, no sé, tiene familiares pobres y ricos, trátelos igual, como si estuviera tratando con Cristo. Hay una observación que quiero hacer, y esto es una observación mía, y es que en muchas iglesias les encanta escuchar mucha palabra, ay, que vamos, que tú eres el mejor, ¿cierto? Que vamos, que ánimo, no sé, aquí está, consuelo y todo el tema. Pero cuando nosotros tomamos la palabra en forma expositiva, nos vamos a dar cuenta de que la gran mayoría de la palabra es exhortación. Y aquí nosotros estamos viendo solamente lo que dice la Biblia, nada más. Por eso, hermanos, tenemos que darnos cuenta nosotros de que necesitamos exhortación, exhortación y exhortación. A modo de conclusión y de exhortación general o comentario general, y para concluir el sermón, le leeré un pequeño fragmento. Si bien estamos en una sociedad donde el concepto de esclavitud se entiende por extinguido, al analizar el texto podemos hacer una aplicación personal en cuanto a tengamos gente que tenga mayor o menor jerarquía que nosotros. La gran mayoría de nosotros hoy en día trabajamos y podemos encontrar en estos pasajes una serie de principios que podemos y debemos aplicar en nuestras funciones laborales. Asimismo, en casos donde alguno de nosotros tengamos la posición de jefes o jerarquías mayores en alguna labor, también podemos encontrar principios que aplicar. Nuestro Dios se preocupa de todas las facetas en las que vivimos y nos recuerda que como hijos de Dios tenemos su consejo, su palabra, su sabiduría, para poder ejercer cualquier función de la mejor manera, ya sea ser padre, ser hijo, esposo, etcétera, etcétera. Hoy pudimos ver cómo debemos actuar en nuestros trabajos y más aún comprender cuál sea la posición que tengamos y sea cual sea esta, tengamos en cuenta que nuestra situación económica, laboral o familiar, etcétera, está dada por Dios y que para nuestro Dios somos todos iguales. Es nuestro Dios el que nos pone en las posiciones que tenemos, y es en gratitud y respeto a Él que debemos actuar de la mejor manera posible en lo que sea que hagamos. Más importante aún, comprender que hacer distinciones entre personas es atentar directamente contra Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar para concluir.